han estado usando como la caja chica del gobierno. Entonces, esas señales de descomposición al interior de un gobierno son muy preocupantes. Y para todo eso, entonces, necesitan que haya un poco de circo. Y el circo se los da el fiscal. Yo creo que ya está bastante claro que ese es el rol que le asignan a Raúl Melara, un tipo que no tiene ninguna solvencia moral ni profesional, que llegó allí a ese cargo de una forma totalmente accidental, y que además está claro de que su elección, a mi juicio, es inconstitucional si nos atenemos a lo que han sido los nombramientos de los últimos tiempos de funcionarios de esa carrera. Francisco. En una situación también de que acaba de salir el caso de María Chichilco y le están adjudicando de que 32,000 ancianos no están recibiendo su pensión mensual, y también en compra de frijoles, arroz y maíz, también ha cometido actos de corrupción duplicando los precios en una alta cantidad de dinero. Hasta la María Chichilco, quien hubiese pensado, está también en la misma frecuencia de los gánsteres del gabinete. Pero pasando a otro tema, Cifrido, el Banco Interamericano de Desarrollo está en una situación de elección interna, pero hay algunas personalidades de América Latina las cuales han afirmado de que esas elecciones no se lleven a cabo. ¿Cuál sería el objetivo de que no se lleve a cabo y qué rol juega este banco en los países de América Latina? Adelante. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución financiera hemisférica que se dedica a financiar proyectos en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la salud, de la educación, en el ámbito de la agricultura, en fin, en una serie de áreas que son claves para el desarrollo económico del país. El banco, pues, está conformado por los países de América Latina, el Caribe, más Estados Unidos y Canadá, y tiene además socios extrarregionales. Como un socio extrarregional está España, está Francia, está China, está Japón, países que también aportan capital al banco para que el banco pueda prestar. El banco se financia emitiendo deuda que es comprada por fondos de inversión, deuda de largo plazo, de bajo riesgo, y luego pues el banco lo presta a los países. Resulta que hay una tradición, llamémoslo, compromiso, que se hizo cuando se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo allá a inicios de los años 60. Y es que se llegó a un acuerdo de que el banco tuviese su sede en Washington, capital de los Estados Unidos de América, pero que el presidente del banco siempre sería un latinoamericano, representando al consenso de países de América Latina. Y ahí podemos observar que el actual presidente es un colombiano, el anterior presidente fue un uruguayo, el doctor Enrique Iglesias, y así por el estilo. Han habido presidentes de México y de algún otro país. Resulta ahora que rompiendo ese acuerdo de caballeros, la administración de Washington quiere poner a un representante de este gobierno de Estados Unidos. Y eso pues muchos países en la región han considerado que es inaceptable. Es romper con un consenso básico para el funcionamiento del banco y que se necesita
mejor parar este proceso de elección, particularmente porque por esta situación de la pandemia, pues se vuelve muy difícil encontrarse, reunirse, buscar la mejor decisión. Entiendo que América Latina tiene candidaturas también, he sabido la candidatura de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y hay 2 o 3 candidatos más. Pero también sabemos que producto de la diplomacia y las presiones que se ejercen desde Washington, hay países, y dentro de ellos incluyo al gobierno de Bukele, que ya han dado su aceptación a que el banco sea presidido por un norteamericano. Pero hay otros países que están pues pidiendo racionalidad, que están pidiendo que se respeten los acuerdos fundacionales del banco, de manera pues que sea un hombre o mujer latinoamericano o caribeño que presida el banco para el próximo periodo. Entonces, creo que es parte de esta reconfiguración que vive el hemisferio. Ya vimos cómo se impuso la figura de Almagro nuevamente en la OEA, a pesar de que Almagro es un tipo impresentable y es un tipo non grato en América Latina, pero finalmente lo terminaron imponiendo en base a los recursos que usa la diplomacia norteamericana. Y hay ahora pues una puja para que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo también sea un representante de la población. Así están planteadas las cosas. Hay países muy importantes, como el caso de Argentina, que ha sido de los que más de forma beligerante están planteando esta oposición a esta decisión o a este plan. Evidentemente está Costa Rica y otros países que tienen algún tipo de autonomía en su política exterior respecto a la política de Estados Unidos. Y lo que están solicitando es que se suspenda por unos meses la elección del banco, pues porque además hay otra situación, hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos en unos meses. La situación electoral en Estados Unidos para muchos observadores pareciera indicar que realmente habrá un cambio de partido de gobierno. Ese pues, es el tema de nuestra entrevista, simplemente cito a algunos observadores que señalan que habrá un cambio de partido en el gobierno. Y todo eso pues hace pedir que haya cordura, que haya paciencia, que no se tomen decisiones arrebatadas, que al final van a terminar dañando al banco mismo, que es un banco de nuestro país, y las posibilidades de financiar proyectos que realmente lleven desarrollo a los países miembros. Francisco. Una de las preguntas que tuvimos aquí con vos, aquí en Radio Fabundo Martino, hiciste de que el presidente de Argentina estaba pidiendo una moratoria de la deuda externa. ¿Eso todavía sigue en vigencia? ¿Se cayó esa iniciativa? ¿Ha tenido algún empuje? ¿O con estas elecciones, si es que se llevasen a cabo, podría haberse afectado? Porque en la actual situación, una moratoria para América Latina sería muy, muy importante. Adelante, Sigfrido. Mira, hay toda una corriente en los últimos años y particularmente en los últimos meses, a partir del agravamiento de la pandemia, que demanda que América Latina tiene que renegociar la deuda externa. ¿Por qué? Porque o usamos el dinero para salvar la economía y tener sistemas de salud fuertes, resilientes, como se le dice ahora, apropiados para atender estas crisis de salud masivas, o dedicamos el dinero a pagar una deuda externa.
una deuda que en muchos casos es una deuda inmoral, es una deuda ilegítima, porque buena parte de esos dineros terminaron no en los proyectos que debían terminar, sino que terminaron en otras manos. Recuerdo, por ejemplo, el famoso caso del crédito para la reconstrucción de la red hospitalaria en El Salvador, el crédito RESA con el Banco Mundial, varias decenas de millones de dólares, y eso era para construir el hospital de maternidad y 5 hospitales. Bueno, se terminó el dinero, se terminó el gobierno de Arena, de Francisco Elías Saca, y no hubo hospitales, el dinero se desvaneció. O podemos hablar del caso de la entonces Diego de Holguín, también créditos que se terminan desvaneciendo. Mucha de esa deuda es una deuda odiosa, que terminó en los bolsillos de funcionarios corruptos y no en la materialización del proyecto. Entonces la deuda nos está cargando mucho. El Salvador es uno de los países más endeudados. Con esta pandemia nuestra deuda pública prácticamente ha sobrepasado ya el 80%, si le medimos respecto al Producto Interno Bruto. Brasil está en una situación similar. Costa Rica está en una situación similar, aunque un poco arriba del 60% de la deuda respecto al PIB. Argentina ha estado en una situación bastante difícil, producto del endeudamiento masivo que asumió el gobierno de la derecha en los pasados 4 años, antes de que llegara Alberto Fernández. El gobierno de Macri se endeudó de una forma acelerada, irresponsable y muy abusiva. Cuando salió la presidenta Cristina Fernández, allá por el año 2015, pues las finanzas públicas de Argentina quedaban en una situación relativamente estable y solvente. Pero llegó Macri y empezó a endeudarse de una forma descabellada. Y resulta entonces que ahora Argentina tiene una deuda de alrededor de 67 mil millones de dólares. Y pues una de las primeras acciones que tomó el presidente Alberto Fernández fue plantearse renegociar esa. Y ha venido trabajando todo el año con su ministro de Finanzas para lograr un acuerdo con los acreedores, que son fundamentalmente los que compraron los bonos, tenedores de bonos. Y la propuesta que ha hecho Argentina es que primero que se reduzcan las tasas de interés, que son intereses altísimos. Segundo, que haya una moratoria en la suspensión digamos, en los pagos, que se reanuden los pagos hasta el año 2023. Y el otro elemento es que tiene que haber lo que le llaman ellos una quita. O sea, decir, bueno, te debo 100, pero te quiero pagar solo 60. Entonces una quita de un 40%. Números más, números menos. Afortunadamente, la semana que estábamos concluyendo, se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos, o sea, los dueños de la deuda argentina. Y eso le va a permitir a Argentina ahorrarse alrededor de 37 mil millones de dólares. Hagamos cuentas. Si la deuda anda por los 67 mil, Argentina se va a quitar 37 mil, o sea que va a quedar debiendo 40 mil. Eso solo por el acto de la negociación. Pero además logra que se alarguen los plazos de pago, lo cual implica que los pagos por los desembolsos para amortizar esa deuda van a ser menores en el tiempo. Y me parece que es una ganancia espectacular, una jugada maestra del gobierno de Argentina, de Alberto Fernández,
y de su equipo económico porque han logrado quitarse